están casi todos los eventos, tenemos pendientes de lo que se llama. Yo decía que hay una importante influencia de la vida privada, el amigo más breve, el carácter y forma de ser madre, el carácter de padre, estos elementos de conducta bien importantes. Luego, sus estudios de Derecho, y en estos estudios de Derecho, su interés por la historia se va a marcarle en la forma como va a construir su teoría. Primero se plantea que la sociología y la historia tienen una muy estrecha relación en la cual ambas terminan siendo complementarias en el análisis y la comprensión de la realidad social. Y luego les hablaba de sus estudios de filosofía, donde va a ser muy, pero muy importante la influencia de Immanuel Kant, de Nietzsche y de Marx. De Kant, que va a ser importante de Kant en este caso. De Kant va a tomar en primera instancia el tema del racionalismo. El tema de la razón, el racionalismo es muy importante en la modernidad. Y Kant, como filósofo alemán, va a desarrollar enormemente esto. Para Immanuel Kant, los seres humanos somos seres duales, somos seres a la vez, somos como animales superiores en la medida en que tenemos desarrollado la capacidad de razonamiento, la capacidad de toma de decisión. Y eso lo hemos hecho en función de una cualidad innata que vendría siendo universal, según plantea Kant, que es la de la categorización. Los seres humanos tenemos una serie de categorías innatas que forman parte de nuestra constitución física, de nuestro cerebro, y a partir de esa cualidad, los seres humanos percibimos la realidad que nos rodea y la vamos clasificando. Le vamos dando entonces características y cualidades, que es lo que denomina categorías. Esto va a ser muy importante en lo que va a eliminarse la teoría de los tipos ideales, porque al final de cuentas lo que hace debe es identificar en situaciones extremas categorizada, en la cual pudiera, como lo hace porque el ser humano se va clasificando lo que va percibiendo, el sociólogo los va a llevar a su máxima expresión, colocando las situaciones extremas y luego comparando lo que tiene la realidad con los tipos ideales en forma de continuo y ver a qué se parece más. Dentro de este elemento del racionalismo va a colocar también una dualidad entre los hechos y los valores. Los hechos tienen que ver con la práctica, con donde se concreta la realidad misma, y los valores tienen que ver con la moral, tienen que ver con el modo como se van haciendo las creencias y los principios que guían a los seres humanos se van imponiendo de acuerdo a la situación histórica en la cual se está viviendo. Por ejemplo, durante el esclavismo, el esclavista tenía derecho de disponer de la vida, del cuerpo, de los que eran sus propiedades, los esclavos. Y la moral lo permitía, no solamente las leyes, sino los valores que se imponían en aquella época. Entonces, con el paso del tiempo y con los cambios de sociedad, se van imponiendo nuevos valores. En este caso, los que hemos mencionado, los que propuso la burguesía, de la igualdad, la fraternidad, la hermandad, que luego van a ser sustituidos por el orden de Dios. Esos valores son los que van a guiar el comportamiento de los seres. De tal manera que va a haber una
contradicción o una dualidad entre la racionalidad práctica y la racionalidad valorativa, lo cual nosotros lo desarrollaremos posteriormente. Esta dualidad kantiana también se traduce en lo que van a ser los tipos de acción social que vamos a ver más adelante, donde los seres humanos somos a la vez seres racionales y seres irracionales. Son animales, pero evolucionados. Y que no, en la evolución de nuestro cerebro se han generado las condiciones para ser racionales. Entonces, los seres humanos somos a la vez racionales e irracionales. Lo irracional tiene que ver con lo pasional y lo racional con el cálculo de los medios y los fines para la realización de nuestros propósitos. Otro elemento que toma de Kant y que viene también de la religión, pero que lo racionaliza Kant, es el tema del libre albedrío. Los seres humanos toman decisiones. Le estaba hablando de las teorías del mercado. Los individuos toman decisiones que son independientes y son responsables. Cada persona toma sus propias decisiones. Por tanto, toda acción humana tiene una intencionalidad. Entonces le va a corresponder al sociólogo justamente develar cuál es esa intencionalidad que tiene ese ser humano que está comportándose respecto a otros seres humanos. Otro de los elementos claves que viene de Kant es que la realidad es inconocible, o sea, es demasiado compleja. De tal manera que cualquier interpretación que se haga, cualquier conocimiento que se haga, siempre va a ser parcial. Y por tanto, subjetivo. O sea, va a partir de la capacidad que tenga cada individuo de interpretar esa realidad. De tal manera que de allí toma Max Weber que no es posible una ciencia social, sino parte del reconocimiento de la subjetividad. Y justamente a partir de ese reconocimiento que se la incorpora como parte del análisis del conocimiento. Con estos elementos que se convierten en las premisas con las que va a trabajar, llegamos a la teoría de la acción social. ¿Qué es la acción social? Fíjense que tenemos, volvemos a nuestra objeto. Nuestro objeto microsocial es cuando un ser humano A, que lo podemos llamar actor, sujeto, agente, entra en relación directa con un sujeto B, un actor B, o un agente B. Esa interacción, esa acción mutua de uno respecto a otro, es la unidad de análisis. Solo que, para efectos de Weber, va a tener como nombre acción social. La palabra acción viene de la física. Acción, reacción. La acción entonces implica movimiento. La acción implica gasto de energía. En este caso, estamos hablando del movimiento y del gasto de energía, en este caso, de un ser humano en referencia a otro u otros seres humanos. No en general. ¿Cómo lo define Weber? Habla de un comportamiento que generalmente va a tener la característica de ser intencional y significativo de un ser humano respecto a otro ser humano, en atención a las expectativas de las conductas de este respecto al otro. En otras palabras, pues, A se comporta respecto a B en función de las propias expectativas que A tiene, en función de lo que B le respondería ante su acción dirigida hacia él. Entonces, los seres humanos como seres racionales calculan y toman decisiones. Entonces, Juan es amigo de Pedro y Juan va a pasar a Pedro y lo llama. Pero ya Juan, que es A, va a tener una expectativa de cuál va a ser la respuesta de Pedro. Le va a responder positivamente, le va a armar un escándalo, lo va a insultar o simplemente lo va a ignorar. Y B igualmente escucha a A y se pone a disposición de A en función de
atenderlo positivamente o de luchar con él o de insultarlo o cualquier situación que se pueda presentar real respecto a ver en función de la expectativa que cada uno tiene respecto al otro. Entonces, la acción social siempre es subjetiva. Es subjetiva siempre porque tiene una intencionalidad. Y solo el individuo o actor social que ejecuta ese comportamiento va a saber por qué lo hizo. Va a saber por qué lo hizo. ¿Cuál es la intencionalidad que él tenía realizando esa acción? Y le va a corresponder al científico social tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo, tratar de interpretarlo. Lo que hemos denominado la comprensión social, colocándose en el lugar del otro. Por eso, decíamos, se llama sociología comprensiva. La acción social es un comportamiento intencional de un ser humano respecto a otro en función de las expectativas que cada quien tiene sobre el otro ser humano. Explica más Weber algunos elementos claves referidos a ese concepto. ¿Qué incluye la acción social? Incluye no solamente actuar de manera explícita, también pudiera ser que te abstengas de actuar. Otra vez, Juan llama a Pedro y Pedro pudiera sencillamente ignorar a Juan. Ahora, ya el que Juan ignore a Pedro ya es una acción social de Pedro frente a Juan. Es decir, no solamente es acción social cuando de manera explícita, visible, te comportas respecto al otro, sino también cuando te abstienes de actuar. Eso yo lo he denominado, que hay al menos 3 posibilidades de la acción social aquí. Puede ser proactiva, y se refiere, la proactiva, regreso a la imagen anterior, es proactiva en este caso, si es A, el que toma la iniciativa de relacionarse con B, es proactiva la acción de A. Si B responde activamente a su acción social, es reactiva. Entonces tendríamos una acción social proactiva, una acción social reactiva. La proactiva, el que tiene la iniciativa de ejercer la acción social, y reactiva, el que responde ante la acción del primero que es. Y la tercera de ellas corresponde justamente a la abstención de actuar, que es dejarse hacer. Dejarse hacer, es simplemente ser pasivo ante la actuación de otro individuo que está tratando de tener una relación contigo. Estamos hablando de 3 formas de acción social que se pueden dar. El origen de la acción social, según Max Weber, puede ser de este tipo también. Puede, y eso lo define en función del tiempo en el cual se origina la motivación. Estamos incorporando una palabra nueva acá, que es la motivación, sino aquello que lleva a un individuo humano a realizar un comportamiento o una acción. Entonces, esa motivación puede provenir del pasado, algo que ocurrió hace rato, ayer, hace semanas, que lleva a tomar una decisión hoy. Entonces, el pasado. Pongamos un ejemplo más o menos extremo. El tema de las venganzas. Gran parte de las novelas y las historias estas dramáticas nos sacan el tema de la venganza. ¿Qué es una venganza? Es un hecho actual que tiene su origen en algo que pasó hace algún tiempo y es un desquite que está allí ocurriendo. Entonces, allí pudiéramos decir que esa acción social tiene un origen en un hecho pasado. También puede ser presente, es decir, de algo que está ocurriendo en el momento me motiva a mí a accionar o bien a reaccionar.
Y finalmente, la anticipación hacia el futuro es algo que yo estoy haciendo en este momento, pero pensando en lo que pudiera ocurrir. Tengo planes. Me quiero casar. Entonces, como me quiero casar, identifico, bueno, a la persona que considero que es ideal para casarme, entonces yo empiezo a hacer planes hoy y a enamorar a esa persona hoy en función de algo que pienso que debe pasar en el futuro. O algo, por ejemplo, puede ser lo que estamos realizando en este momento. Ustedes tienen la expectativa de graduarse de licenciado en Relaciones Industriales, entonces estudian hoy, participan en las actividades, hacen la tarea con la expectativa de lo que va a ocurrir en un futuro, que es obtener su título de licenciado en Relaciones Industriales. De tal manera que el origen, o sea, la acción social, pudiera usted verla con un origen en el pasado, en el presente y en el futuro. También puede ser, y esto no está en la lámina, pero en otros libros Weber habla de que el origen puede estar a lo interno de la persona, algo que se te ocurrió, algo que te imaginaste, que viene desde la interioridad de la persona, o puede venir la motivación de algo que está en el contexto, algo que está en el entorno y que lleva a la persona a actuar. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos, variedades de lo que son modos y modalidades de la acción social. La acción social puede estar dirigida a otro actor particular, como hemos especificado aquí en A respecto a B. O sea, A es un actor individual y puede referir su acción a la expectativa con respecto a B. Pedro frente a Juan, María frente a Ana. Pero también puede ser, y la teoría, a un grupo indefinido. En este caso, yo como profesor, yo soy un individuo que me estoy dirigiendo a 12 personas que están conectadas independientemente en alguna parte, ¿no? Entonces, yo me estoy dirigiendo a un colectivo de personas, aunque de esas personas no están actuando como colectivo, sino como individuos aparte, pero no me estoy refiriendo a un individuo en particular, sino a un grupo de individuos. Entonces, en ambos casos es acción social. Entonces, todo esto que estamos diciendo son las características de ese concepto de la acción social, porque él también, Weber, va a ser muy explícito y muy claro en lo que no es acción social. Es decir, no todo comportamiento de un ser humano, no todo comportamiento de un ser humano respecto a otro ser humano, no todo comportamiento de los seres humanos son acción social. Cuando no es acción social ese comportamiento visible, ese comportamiento que tú vayas a estudiar, primero, si es la resultante de expectativas de comportamiento de objetos materiales. Es decir, que no es que te estás refiriendo a otro ser humano, sino a otro objeto. Por ejemplo, a un termo que tengo en la mano, al teléfono, estoy refiriéndome al carro. Hay personas que aman su carro, que adoran su carro. Hasta le ponen nombre a su carro, hay gente que adora su teléfono. Pero la relación de esa persona con el teléfono, la relación de la persona con su termo, no es acción social. Todo es acción social cuando se refiere a un individuo humano en correspondencia con otro u otros individuos humanos. Segundo, no es acción social cuando hay diferentes personas comportándose de manera semejante. Es decir, la vía de la imitación la excluye Max Weber de la acción social, es decir, comportamientos en los cuales simplemente estamos textualizando cosas uno igual que los demás, sin expectativa uno respecto al otro, sino simplemente imitándonos unos a otros. Eso lo excluye de manera explícita. Excluye de manera explícita cuando el comportamiento del actor está motivado por multitudes o muchedumbres, es decir, como una respuesta a algo que ocurre de un conjunto de seres humanos que estén
reaccionando, que generen una reacción generalmente irracional. O sea, porque la acción social es una decisión, pero pongamos el ejemplo, acá no estamos eh, en vivo, pero pongamos que nosotros estamos en el salón de clase. Imagínense en la facultad, en el salón, y de repente empieza a escuchar gritos y empieza a escuchar gente corriendo. ¡Fuego, fuego! Y la gente empieza a correr. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las personas que estemos en el salón? Lo más probable es que salgamos corriendo y empecemos también incluso a gritar fuego, fuego. A lo mejor ni siquiera vemos el fuego, a lo mejor no lo estamos percibiendo, pero el solo hecho de que pase un grupo de personas corriendo y gritando va a ocasionar que de manera irracional, por temor, por miedo, las personas van a reaccionar como cualquier otro animal. Es decir, los seres humanos somos animales y tenemos también comportamientos irracionales. Esos comportamientos irracionales, esa respuesta instintiva, no es acción social. Y finalmente, justamente, toda respuesta instintiva, toda respuesta que tiene que ver con la reacción del cuerpo, no de la persona. O sea, para que sea acción social tiene que haber una decisión, pero los, las respuestas que da el cuerpo como ente biológico no son acción social. Le voy a poner el ejemplo que más me gusta. Me gusta el ejemplo del estornudo. O sea, ¿qué es un estornudo? Un estornudo es la reacción de tu cuerpo cuando a través de tus fosas nasales percibes un elemento irritante. Y ese elemento irritante va a hacer que tu cuerpo lo trate de expulsarlo y reacciona ante él. Y estornuda. Entonces, ese estornudo no es acción social, es simplemente un comportamiento de tu cuerpo, es una respuesta instintiva ante un estímulo externo. Entonces, todo comportamiento que se deriva de un estímulo externo o interno de carácter físico, químico, pero que sea una respuesta biológica, no es acción social. Ratificamos, la acción social es un comportamiento del ser humano, un actor social, respecto a otro actor social con una intencionalidad. Es una decisión con intencionalidad que tiene este ser humano respecto a ese otro ser humano o a esa pluralidad de seres humanos. Van a ser entonces las 7 y 7 y seguramente a las 7 y 10 se va a desconectar. Basado en la teoría de los tipos ideales como metodología, entonces Max Weber va a construir tipos ideales de la acción social. ¿Qué va a hacer Weber? Va a hacer lo que dice Kant que hacemos los seres humanos, va a generar categorías, pero esas categorías las va a generar de manera extrema, de tal manera que permita entonces tipos puros que no ocurren en la realidad. Es decir, los seres humanos, vamos a ver, acá tenemos, los seres humanos somos seres duales, a la vez racionales y a la vez irracionales. Hay una situación pura de irracionalidad y hay situaciones puras de racionalidad. En la realidad real, eso no ocurre. O sea, nosotros, todo lo que hacemos los seres humanos es a la vez racional e irracional. No lo podemos separar, forma parte de nuestra naturaleza, pero de manera analítica, Max Weber separa, coloca en una situación pura la irracionalidad y coloca en una situación pura la racionalidad. En el medio de ese continuo, identifica un ámbito en el cual ni es racional ni es irracional. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve justamente porque, tal cual estábamos diciendo en la definición de la acción social siempre se va a ubicar en este espacio, en este cuadrante, entre lo racional y lo no racional. Porque todo comportamiento irracional
que viene siendo respuesta biológica, o bien sea respuesta instintiva, van a estar excluidas del concepto de acción social. Es decir, aquellos comportamientos que se acerquen más a la animalidad, a ser más animales, esos comportamientos no son acción social. Entonces, cuando Max Weber va a clasificar a la acción social, la va a ubicar en este plano, entre lo extremadamente racional y entre lo no racional. ¿Quiere decir que no existe lo irracional? No, no, lo irracional está allí y va a formar parte de nuestra propia naturaleza, pero no va a ser clasificado como acción social. Hay una diferencia que vamos a ver ahorita en esta última parte, cómo eso va a impactar sobre todo en el tema del derecho. En el tema del derecho, cuando juzgan a una persona por un acto, algo que realizó esa persona, una de las cosas que se tratan de determinar es si la persona estaba en sus cabales, si la persona estaba en condiciones de distinguir entre el bien y el mal. Si esa persona que actuó, vamos a poner que es un asesinato, mató a otra persona, ¿cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron las circunstancias en las cuales esa persona le quitó la vida a la otra persona? Y entonces, en el derecho se ve, esto se llama, hay situaciones extremas de irracionalidad en la cual la persona actúa por situación de necesidad, y eso viene siendo atenuante. O sea, no es lo mismo que tú hayas planificado, en el ámbito estrictamente racional, hayas planificado con anticipación, buscar los medios y los recursos para quitarle la vida a la otra persona, y eso en términos jurídicos viene siendo entonces la alevosía, la premeditación y la alevosía justamente es la actuación extremadamente racional de la persona para ejecutar una acción. Mientras que en el otro extremo pudiera ocurrir, vamos a poner unas situaciones en las cuales alguien le quitaría la vida a otra persona. ¿Cuáles serían? El marido llega a la casa y se consigue a la mujer en la cama con otro tipo, o viceversa. Es la mujer que entra a la casa y se consigue al esposo con otra mujer. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa persona que llegó y se consiguió a su pareja traicionándola? La noción de la traición en pleno acto con esa otra persona. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué hace esta persona? Bueno, y pueden haber muchísimas reacciones, pero supongamos que esta persona decide quitarle la vida al otro. ¿Cómo ocurrió eso? O sea, le cayó a cuchilladas, pero era que venía cuando entró, ya traía el cuchillo en la mano. Venía con el cuchillo en la mano y al conseguirse esa situación, perdió la razón y con el cuchillo entonces hirió a esas otras dos personas. Entonces ahí pudiéramos decir que, bueno, perdió la razón, fíjense que justamente son las palabras que se utilizan, perdió la razón, se volvió loco o loca en ese momento y utilizó lo que tenía a la mano para ejercer una violencia irracional sobre esa persona. ¿No? Lo que tenía era un cortaduna, bueno, con el cortaduna le dio, lo que tenía era un palo, lo que consiguió a la mano, con eso le dio. Eso se colocaría en el extremo irracional. Pero si esa misma persona tenía un arma, se dirigió a otra habitación, buscó en la gaveta, sacó el arma, la armó y fue allá y le disparó a esta persona, difícilmente puede decir que es una reacción irracional, ¿no? O sea, ella tomó la decisión de buscar el arma y de ejecutar, en este caso, el homicidio. ¿Qué emociones? Fíjense acá, con el tema de las emociones, va a ocurrir que hay todo una gama de situaciones, desde lo más irracional, pongamos,
la ira. O sea, la ira es un estado casi en el terreno justamente de la extrema irracionalidad. La ira hace que muchas personas pierdan lo que llaman, perdió los estribos, perdió su capacidad de control sobre su cuerpo y entonces reacciona. Pero hay personas que se enojan y tienen la capacidad y han aprendido a controlar su reacción. No porque no esté enojado, no, sino que el enojo lo racionaliza. Y ahí es donde entramos en el terreno no racional. O sea, en el terreno no racional hay afectos, pero hay el ejercicio de la capacidad de control que aprendemos los seres humanos a partir de nuestra formación como seres humanos a través de la socialización. Cuando somos niños, el niño es un salvajito, es un animalito y tiene que ser los mayores, entonces eso no se hace, caca, no toque, no, o sea, porque el niño siente el impulso de hacer las cosas, no las piensa, no tiene la capacidad de hacerlo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, a la edad que tienen ustedes, que tengo yo, ya hemos sido encausados, hemos debido aprender a canalizar nuestras emociones y no es que de repente no vaya a sentir ira, pero voy a tener la capacidad racional de controlarla. Y eso me lleva justamente a este espacio. Con esos elementos vamos a ubicarnos acá en 4 cuadrantes. Para algunos autores son 2 extremos, con 2 variantes. El extremo de la acción social racional, ¿sí? Racional, y existe acción social no racional. Algunos autores, como todo esto, recuerden que se escribió fue en alemán, tenemos el problema de las traducciones. Y algunos insisten en que de que existe una acción social irracional. Pero en la medida en que uno va conociendo y va sabiendo la teoría y los elementos claves de la teoría de la acción social, sabe que justamente de manera explícita, Max Weber excluye del concepto y de la categoría de acción social todo aquello que se mueve desde la irracionalidad, es decir, desde la animalidad de la persona que perdió el control sobre sí mismo y que actuó respecto a otras personas desde la irracionalidad, no está actuando en función, o sea, no está teniendo una acción social. La acción social, entonces, se ubica acá, en este espacio. Y con eso, entonces, desarrollamos este concepto. Quería avanzar porque si no se nos va a cortar, de tal manera que vamos nuevamente a desconectarlo y nos volvemos a conectar para que en medio eh, de la explicación no se nos vaya a cortar. ¿Okay? Por favor, desconectémonos y nos volvemos a conectar.